Hola a todos, ¿cómo están? Sean bienvenidos a este espacio de crecimiento y de reflexión para este día, miércoles 24 de enero de 2018, en donde la liturgia nos propone dos lecturas muy interesantes. Mi nombre es Iván Rodrigo Vaquero, soy licenciado en Teología de la Pontificia Universidad Javeriana y me desempeño como docente y también colaboro como asistente o coordinador académico en la Escuela de Evangelización Minuto de Dios de Santa Isabel, en donde los esperamos para que se matriculen y puedan formarse y profundizar en este maravilloso tema que es el conocimiento bíblico, teológico y espiritual. Bueno, muy bien. Para este día, entonces, la liturgia nos propone, en primer lugar, este texto del segundo libro de Samuel en el capítulo 7, versículos 4 al 17, que tiene un contexto y un mensaje muy interesante y que tiene que llevarnos, digamos, a una reflexión muy profunda. Ya yo lo había señalado en algún momento, en el Antiguo Testamento, digamos, en este contexto de la organización del pueblo, surgen dos discusiones muy fuertes que se reflejan allí en los mismos textos bíblicos. Uno es el nombramiento de un rey, que lo hablábamos hace poco, y donde entran en una crisis porque si el único rey es Dios y los reyes son aquellos que han sembrado todo lo contrario de lo que Dios quiere, la injusticia, la opresión, la esclavitud, la marginalidad, los tributos injustos, las expropiaciones, las condiciones de desigualdad y de miseria extremas. ¿Cómo nombrar un rey para el pueblo de Dios, que debe ser un pueblo contraste, cierto? Y que justamente Dios los liberó y los sacó de toda esa realidad de la cual fueron víctimas de la injusticia y la esclavitud. En el texto de hoy se manifiesta una cosa muy interesante. David tiene unas ganas enormes de construir un templo, ¿cierto? Y pues no podemos señalar la intencionalidad. Podría uno decir que lo hace porque construye la identidad del pueblo en torno a la fe, como lo decíamos ayer, y desde allí necesita reafirmar esa fe. Entonces era una necesidad no solo, digamos, espiritual, sino ante todo era una necesidad casi que política y cultural. Pero cuando está en ese tema de voy a construirle la casa a Dios, viene un problema gravísimo, y es qué tan coherente es la construcción de un templo en una fe ya vista. O sea, qué tan coherente es construir un templo y un culto a un Dios que siempre ha acontecido libremente, a un Dios que no tiene jurisdicción, a un Dios que no reclama culto sino un comportamiento que genere un contraste con la sociedad, ¿cierto? Un Dios que es el que siempre ha buscado al ser humano, un Dios que no le gusta estarse encerrado, un Dios que no quiere ni necesita mediaciones cultuales, sino lo que quiere es una praxis existencial, lo que quiere es una relación vital, lo que quiere es estar caminando con las personas, lo que quiere es acompañar la vida de las personas. Entonces, ¿qué tan coherente es con ese Dios la construcción de un templo? Y es allí donde surge esta profecía de Natán, que es una de las profecías más importantes, porque a partir de aquí es donde va a salir también la promesa mesiánica. Desde aquí van a construir el mesianismo también más adelante, y es lo siguiente: ¿cómo David le va a construir una casa para que yo habite en ella? Le dice el Señor. ¿Sí? Desde que los saqué de Egipto hasta hoy no he habitado en ninguna casa, justamente porque he sido el Dios peregrino, porque he sido el Dios caminante, porque no soy el Dios que se encierra, porque no soy el Dios que quiere colocar distancia, porque no soy el Dios que quiere un culto de animales y de todo eso. Yo soy un Dios peregrino, un Dios caminante, un Dios que, reitero, busca es una existencia que brote de una forma de existencia que brote de la experiencia de ese Dios que sale a nuestro encuentro y que camina con nosotros elevando completamente lo humano.
Entonces, ¿cómo me va a encerrar allí? Y termina diciéndole el profeta, terminará diciéndole un profeta, mire, yo, ¿cierto?, que fui el que lo constituía a usted, yo soy el que le voy a construir una casa, y en esa casa durarás tú y tu descendencia por siempre, ¿no? Y ahí es donde yo les digo, y ahí es donde se pegan para el tema después de la construcción mesiánica. Podría irme por ese lado en la reflexión, pero no quiero centrarme en lo primero. Miren, nuestra fe lastimosamente se ha desviado y hemos colocado todo lo que es accesorio como el centro. Nosotros estamos centrados en una fe de templo, en una fe de culto, en una fe externa, en una fe de prácticas de piedad, en una fe de mediaciones cultuales sacerdotales, en una fe de todo tipo de prácticas relacionadas con el culto. Y se nos ha olvidado lo esencial, y es que Dios mora es en el ser humano. ¿Quieres conocer a Dios? No tienes que ir corriendo a las iglesias, a los templos. No, entra dentro de ti, conócete, reconócete, confróntate, asúmete, y allá en tu interior descubrirás la grandeza del Dios que te habita. ¿Quieres rendirle culto a Dios? Vive una vida coherente con esa experiencia. Vive una vida que se centre en la justicia, en la misericordia, en el servicio, en la fraternidad, en la ayuda al otro, en el no generar nunca ningún tipo de esclavitud, pero en lo real, ¿no? Leí hace poco un mensaje de un amigo en el Facebook, una publicación, y decía, miren, por ejemplo, sin meternos en política, hay muchas personas que son de tendencia socialista, anticuada, retrógrada, que pelean por la justicia, que pelean por la equidad, que pelean por la igualdad, que dicen que nada de injusticias, ¿sí? Pero son las personas que no le pagan a sus empleados, no le pagan lo que corresponde de ley, no les dan ningún incentivo adicional, tratan mal a la esposa, tratan mal a los hijos, todo el tiempo viven insultando a los demás, todo el tiempo viven haciendo sentir mal al que trabaja para ellos, o haciendo sentir mal al que le rodea, o haciendo sentir mal al más frágil, pero viven peleando por la justicia y por el derecho. Es que esto no se trata de palabras, sino de acciones y de vida concreta, ¿cierto? Esto se trata de testimonio, esto se trata es de vivir realmente dando culto a Dios con nuestra vida, de vivir realmente de una manera contraste, de vivir realmente desde el proyecto de Dios. Y cuando lo hagamos, cuando realmente nos coloquemos esa camiseta, utilizando el término de mi director espiritual, del Padre Jorge Mario Naranjo, cuando nos coloquemos esa camiseta en serio, pues todo el mundo, todo el entorno se tiene también que empezar a transformar. Del Evangelio de Marcos, capítulo 4, versículo 1 al 20, viene un texto hermosísimo, del cual ya había hablado, pero hace mucho tiempo, y es un texto maravilloso porque es la parábola del sembrador. Y uno podría tomarlo como que, bueno, se trata de tierras distintas y ojalá que yo sea la tierra buena, ¿sí? Y caemos en ese error de condenar y decir, vea, yo soy tierra buena, usted es tierra mala, ¿cierto? En mí sí crece, en usted no crece. Sino que tenemos que empezar a mirar de una manera distinta este texto y a comprender que se trata es de la presentación de un camino espiritual. Y en este camino hay etapas, y muchas veces nos podemos quedar en las etapas previas, y entonces allí este texto tiene una significación profunda. Dios, que es ese ser que nos habita,
ese ser que nos eleva, ese ser que nos acoge, ese ser absolutamente misericordioso, nos hace conocer su proyecto y su voluntad. Y el proyecto y la voluntad de Dios no es otra cosa que le brindemos realmente un culto existencial, es decir, que nuestra vida sea testimonio del proyecto de Dios, es decir, que nuestra fe no sea de cultos ni de prácticas externas, sino de existencia. Este Dios va tratando, ¿cierto?, de llevar, de transmitir su ser, su amor, su misericordia a todos los hombres. Y entonces pasa algo muy interesante. En primer lugar, puede caer en una tierra no profunda en donde brota, pero inmediatamente se marchita. ¿Cuál es esa tierra no profunda? Es esa tierra en donde nosotros buscamos de Dios, en donde nos dejamos seducir por los milagros, por los signos, por los sentimientos, por las emociones, en donde la espiritualidad se centra en esa experiencia casi sensorial, en esa consecución de milagros, en ese Dios que podemos manipular a nuestro acomodo. Pero no hay una profundización en el conocimiento de Dios, no hay una profundización en el conocimiento de su voluntad, no hay una profundización en una adhesión real a Dios, no hay una profundización en el hecho de buscarlo de una manera más sincera y profunda, sino que nos quedamos en la exterioridad. Y esto pasa mucho. Muchas personas se acercan, por ejemplo, a encuentros, a seminarios, a congresos en donde van y alaban y entonces dicen que sienten a Dios de una manera maravillosa y que se cayeron y que se desmayaron y que lo sintieron y que sudaron y que les pasó un calor y que les pasó un frío y que eso es algo maravilloso y van corriendo de congreso en congreso y de conferencia en conferencia y de práctica en práctica. Pero no permiten que ese Dios toque y transforme realmente su existencia. Tan pronto pasa la emocionalidad, tan pronto pasa el sentimiento, o tan pronto pasa la situación problemática de la cual Dios nos sacó, inmediatamente hasta ahí llega la fe. O cuando viene el primer problema, o cuando viene la primera dificultad, inmediatamente esa experiencia desaparece. Después dice, otra cayó entre zarzas. Esos que cayeron entre zarzas son esas personas que tratan de acoger la palabra, pero no logran romper paradigmas. Tratan de acoger la palabra, pero no le dan el primer lugar a la experiencia. Tratan de acoger la palabra, pero siguen muy anclados a las búsquedas superficiales. Tratan de acoger la palabra, pero viven en entornos que son contrarios a lo que Dios quiere. Entonces viven en la injusticia, viven en el odio, viven en el resentimiento, viven en el pesimismo, viven en el desencuentro, viven en la infidelidad, viven en tantas realidades, ¿cierto? O viven alrededor de tantas cosas, que por más que caiga esa semilla y que de alguna manera trate de despertar, el entorno mismo, las relaciones mismas, las búsquedas mismas del ser humano hacen que esa palabra, hacen que esa experiencia termine ahogándose. Miren y nótese que es otro paso. La primera es algo sensible, ay, qué rico siento a Dios, y se acabó. En la segunda trata de profundizarse esa experiencia, pero cuando esa experiencia es real, tú descubres que realmente tienes que dejarlo todo por esa piedra. Tú descubres que realmente no puedes seguir viviendo igual. Tú descubres que tienes que romper paradigmas y resignificar tu existencia. Tú descubres que no puedes ya seguir viviendo para ti, sino que tienes que empezar a vivir también para Dios y para los demás.
¿cierto? Y que de esa manera tú te planificas y de esa manera tú trasciendes. Tú descubres que tienes que dejar las búsquedas superficiales para llenar vacíos y angustias, sino que hay algo más profundo, pero muchas veces esa ruptura nos cuesta y no la realizamos. Y por último llega a esa tierra buena que es aquella que se profundiza en la experiencia, que es capaz de dejarlo todo por la experiencia y que vive en función de esa experiencia del Dios que nos habita para dar frutos, para comunicar también a los demás, para dar testimonio, para hacer un culto vivo, que es a lo que estamos llamados. Te pedimos, Señor, en este día que nos permitas madurar en nuestra fe, que nos permitas no buscar ya un sentimiento, una emoción pasajera, que nos permitas romper con todo aquello que se opone a tu voluntad, que nos permitas madurar y profundizar en la experiencia tuya y que nos permitas llegar a ser realmente un culto vivo, realmente un contraste eficaz en medio del mundo, que permitas que nuestra vida sea nuestro testimonio y sea realmente nuestro culto que se ofrece a ti, que así sea.